En este apartado vamos a ver los temas más importantes que tienen relación con la información logística. En primer lugar, vamos a aclarar que la información de gestión es lo que va a hacer posible conseguir los objetivos de la logística y a su vez los objetivos de la empresa. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuánto es lo que estamos ganando y cuánto hemos invertido de alguna manera en cada uno de los costos logísticos, muy difícilmente vamos a saber la rentabilidad de la empresa y si estamos logrando nuestros objetivos de que hablábamos de las 5A, el producto adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en la cantidad adecuada y al costo adecuado. Entonces, la información logística se va a generar a partir de los hechos logísticos. ¿Cuáles son los hechos logísticos? Por ejemplo, un transporte, un almacenamiento, un cambio de responsabilidad. Todos ellos van a ser hechos logísticos que deberemos registrar y se van a ir derivando en la información necesaria para la gestión. Bueno, la gestión de la información va a comprender el adecuado manejo de los sistemas informáticos, la interacción de la gente que hace estos sistemas con las distintas instancias de la cadena logística, ¿no es cierto? Con los proveedores, con los compradores, con la gente de producción y distribución. ¿Para qué? Para poder obtener adecuadamente esta información y se va a dar prácticamente, va a satisfacer tres necesidades clave. Que el cliente va a percibir calidad y seriedad al mantenerse informado, o sea, las demoras, que prácticamente son inevitables, las va a saber con anticipación el cliente y va a poder ir armando sus esquemas de backup o su esquema para ir recibiendo o de planificación misma de la producción. Pero sabe que el producto está en camino y está llegando y cuáles son los pasos que va siguiendo. Por otro lado, minimiza los inventarios. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que se necesita a cada paso, al igual que lo mismo con los faltantes. La información, por supuesto, debería ser actualizada en cada uno de los momentos, ¿no es cierto? Y bueno, y también nos va a servir para crear la ventaja competitiva. Un poco esto es lo que había pasado en el caso de Dell. Dell sabía que las personas consumían, entre comillas, un ordenador entre 1 y 2 años, cada uno 2 años. Entonces, en base a la información que fue sacando de encuestas, ¿no es cierto?, y información de los tiempos de los proveedores y los tiempos de la cadena en sí mismo, se fue dando cuenta que podía, con un correo privado, como puede ser DHL, por ejemplo, podía abastecer en 3 días al consumidor con una computadora que prácticamente fuera hecha a pedido. Y de esa manera ha creado la ventaja competitiva que le ha permitido el éxito que ya todos conocemos. Bueno, habíamos dicho que la información sirve para reducir los niveles de stock. ¿Por qué? Porque vamos sabiendo qué stock hay en cada lado, cuánto comprar y cuánto es lo que se necesita y los tiempos también de transporte. La trazabilidad que nos va a decir en qué estado está cada producto, pero no solo eso, sino también de dónde viene y cuáles son las componentes para, de alguna manera, cuando haya algún problema o alguna demora, vamos a ir conociendo cuáles son sus causas, ¿no? Bueno, la individualización también para ver cada producto, ¿no es cierto?, que va a ir identificado por un lote, cuáles han sido los pasos que ha ido sufriendo a lo largo de la cadena y a lo largo del proceso productivo. La finalidad última de todo esto es lograr un nivel de servicio adecuado al cliente y por supuesto a lo menor costo global para tratar de ser competitivo. Por supuesto que esto no es una tarea fácil, sino que va a abarcar un trabajo que es complejo y detallado y que los gerentes de logística deben saber administrar. Cuando hablamos de nivel de servicio, no nos tenemos que olvidar que hablamos del concepto que involucra de alguna manera el porcentaje de cobertura de la orden de pedido. Esto quiere decir, si pedimos 7 productos diferentes, si esos 7 productos, ese surtido ha podido ser provisto, digamos, por el proveedor o si ha podido ser parcialmente provisto. Y por otro lado, también si la cantidad de cada uno de esos productos ha sido satisfecha y si no, qué porcentaje de esa cantidad. Entonces, de esta manera, entre surtido y cantidad es lo que tenemos como nivel de servicio. Porque la gente necesita un determinado producto, pero también la cantidad de ese producto, ¿no es cierto? Acá vemos, en esta figura, de alguna manera, vemos
¿cuál es la información asociada? En primer lugar tenemos un producto, cuáles han sido sus componentes, sus costos, dónde está el producto y cuál es la disponibilidad del stock de él. También en una segunda instancia tenemos los procesos productivos, digamos, que ha sufrido este producto, los tiempos, los costos y el porcentaje de utilización de estos procesos. A un nivel más arriba nos vamos a la instalación, donde también vemos los procesos, la localización, los costos operativos, los abastecimientos y las entregas que tiene esa instalación, esa de alguna manera, que puede ser esa instancia de la cadena logística, puede ser producción o almacenamiento, en el caso de depósito. Un poquito más exterior ya vemos la organización, clientes, proveedores, toda esta información asociada. Luego también vemos el entorno inmediato y por último el entorno global de la información. Toda esta información va a permitir gestionar adecuadamente la logística. Pero como podemos ver acá nomás, la cantidad de variables que tenemos es muy difícil de manejar y para ello se requiere un sistema de información complejo y actualizado. Una de las posibilidades más importantes y económicamente importantes que tiene los sistemas de información logística es reducir el efecto lupa. El efecto lupa es un vicio de la información, ¿no es cierto? Y que hace que cada uno de los distintos componentes vaya pidiendo cantidades especulativas a lo largo de la cadena. Y entonces, cuando este es el porcentaje de variación de la demanda, a lo largo de las diferentes especulaciones que han ido tomando los componentes de la cadena, llega a ser el porcentaje de variación que se le pide al productor. Fíjense que es hasta 2, 5 y hasta 10 veces más de lo que realmente es la variación de la demanda. Este efecto hace que se incurran en costos y en quiebres y en sobrestock muy importante. Para esto, ¿cuál es de alguna manera la solución que se le ha dado? Es que a esta información que iba de forma secuencial y donde cada una de estas instancias era dueña de alguna manera de esta información, se ha democratizado la información en todos los componentes de la cadena. De esa manera se evita este efecto látigo o el efecto lupa. Bueno, pero para ello, para que toda la cadena comparta la misma información, tenemos que tener sistemas de codificación estándares, digamos. Y estos sistemas nos van a permitir intercambiar los datos a gran velocidad, ya que se hace directamente de manera electrónica, rápida y seguramente. También nos va a permitir captar esos datos rápidos, como por ejemplo el código de barra. ¿Para qué sirve esto? A su vez, para reducir las faltas, los errores y las omisiones, y también para implementar la trazabilidad. Esto hace que cada producto tenga un identificador único que sea fácilmente leído y fácilmente trasladado a las diferentes instancias de la cadena de abastecimiento. Obviamente que debe ser estándar, la lectura se debe hacer por medios electrónicos, o sea, si tenemos que poner cada uno de los códigos de barra de manera manual, estamos incumpliendo un poco con su cometido principal, ¿no es cierto? Y se hace un solo código para cada tipo de elemento. Lo ideal es mantenerlo durante toda la cadena y que su implementación sea económica. Esto quiere decir que tanto la impresión que se vaya a hacer como los sistemas de tratamiento sean lo suficientemente económicos para que justifiquen su implementación en una cadena de abastecimiento. Bueno, el código de barra es uno de los que más conocemos, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que llega al punto de venta o al punto, por ejemplo, de fabricación, mediante un escáner óptico láser, se toma automáticamente la medición. Estos datos se procesan y, por ejemplo, en el caso de los cajeros, aparecen en la pantalla y se cargan en el ticket. También con una descripción adecuada. Pero, bueno, y esto va a dar operación y, o sea, facilidad en la operación y seguridad también, ya que prácticamente es no susceptible de errores humanos. También uno de las ventajas que tiene es que el stock se actualiza permanentemente en la medida en que cada parte que va pasando va siendo registrada y eso va disminuyendo del stock. De esta manera se pueden hacer pedidos automáticamente, al igual que cuando se recibe la mercadería, se dan altas a esos stocks para poder trabajarlos
directamente en el local de venta o en la fábrica, según el caso. Bueno, los productos que más problemas traen en este sentido son aquellos de peso variable, como la carne, por ejemplo. Supongamos que tenemos un corte de carne y el corte es paleta. Ese corte va a tener una única identificación y va a tener su precio por kilo. Pero cada uno de los cortes puede tener un peso diferente, ¿no es cierto? Bueno, esto se ha trabajado y hoy por hoy se puede implementar en el código de barra, y cada producto con el peso diferente que tenga va a ir siendo reflejado y se va a cobrar adecuadamente y se va a ir decrementando el stock también de manera adecuada. Cada vez que se emite uno de los productos, un artículo, perdón, de esos productos, lleva asociado el precio, pero también la cantidad de producto que tenga. Existen varios sistemas alternativos a los sistemas de código de barra, ¿no es cierto? Porque estos sistemas tienen, por supuesto, algún tipo de error también y de vicios, ¿no? Bueno, entonces, uno de los sistemas alternativos que más auge tiene en la actualidad es el sistema RFID, que quiere decir identificación por radiofrecuencia. ¿De qué se trata esto? Se identifica a cada uno de los productos mediante una etiqueta virtual, que no es más ni menos que una radio. Esta radio, cuando reciba un pulso electromagnético, va a hacer que se encienda una pequeñísima computadora que tiene, donde va a enviar por esa misma espiral, digamos, donde recibió el pulso electromagnético, va a enviar una identificación con lo que tiene grabado en su memoria. Entonces, de esa manera, de una manera muy muy rápida, se puede ir leyendo. Y tiene la ventaja, entre otras muchas ventajas, de que no necesita una accesibilidad óptica al producto. Se puede leer en la oscuridad y se pueden leer productos que están tapados ópticamente por otro producto, por ejemplo, en un pallet. Bueno, también puede estar oculta, como se utiliza mucho en el caso de la ropa, por ejemplo. Y presenta una evolución al código de barra. También tiene algunas cosas interesantes, como que, por ejemplo, se puede grabar. Mientras la etiqueta del código de barra es fija, en esta etiqueta se puede grabar. Y esto está muy bueno porque nos puede ir, si uno la va grabando en las distintas instancias de la cadena de abastecimiento, tenemos solucionado el problema de la trazabilidad. Entonces, algunas ventajas del RFID son que es inalterable por el roce o por la humedad, no precisa de un lector óptico, como habíamos dicho, puede estar oculta, por lo cual está bueno para la seguridad, almacena mucho más datos que el código de barra, como habíamos dicho recién también se puede grabar, ¿no es cierto?, a lo largo de la cadena de abastecimiento, se puede identificar también en qué lugar físico está el producto, por ejemplo, mediante un sistema de llamadores de código RFID distribuido, podemos saber aproximadamente en qué pallet está tal o cual producto. Y esto nos hace es muy importante para el orden del depósito. Y se puede leer un pallet completo de una sola vez en un solo intento. Entonces, o por supuesto sin desarmar el pallet. Bueno, el RFID tiene algunas desventajas. La principal desventaja que tiene en la actualidad es que tiene un costo relativamente alto. No está tan difundido, los equipos lectores son caros, pero ya están bajando grandemente. En ambientes que son eléctricamente ruidosos, puede tornarse difícil la lectura. Y también un inconveniente que tiene es que no posee una forma alternativa de lectura, que como son los numeritos en el código de barra. La trazabilidad, habíamos dicho que era un conjunto de acciones y medidas, ¿no es cierto?, que nos permite identificar y registrar cada producto desde su instancia más temprana en la cadena de abastecimiento hasta el producto final, ¿no es cierto? Entonces, este proceso hace que sea más fácil identificar ante determinados problemas. La trazabilidad ascendente va desde la recepción de la mercadería hasta que entra en el almacén y hasta que entra a la elaboración de producto, ¿no es cierto? O sea, lo que significaría el abastecimiento de la producción. Luego tenemos una trazabilidad interna, que es durante el proceso productivo, y una trazabilidad descendente que va desde el producto hasta la venta final, que es esta que vemos acá.
Por eso se llama trazabilidad ascendente, interna y descendente. Bueno, los flujos de la información, ¿no es cierto?, van yendo, van viajando con el producto y luego se puede identificar cada una de estas instancias. Entonces, hay un flujo de mercadería y un flujo asociado de información. Los principios de la trazabilidad son, bueno, el primero, digamos, es más lógico, es que hay que registrar la información. Para ello tenemos que tener confianza en la fuente de esta información. Por ejemplo, en los vinos se está utilizando cada vez más y se certifican estos procesos de registración también. Bueno, también es importante que haya una correcta estructura de datos, ya que, por ejemplo, pensemos en el caso de los vinos, que tenemos que identificar parcelas, variedades, días de cosecha, quiénes son las personas que los cosecharon, ¿no es cierto?, para todos los temas relativos a la bioseguridad, pero también a la calidad. Entonces, todo esto es una estructura de datos compleja, que tiene que reflejar las necesidades un poco de toda la cadena. Se deberá identificar correctamente la mercadería y todas las características asociadas, como habíamos visto en el gráfico que era concéntrico, ¿no?, que se iniciaba en el producto y se iba avanzando hacia las diferentes etapas. Luego se transmite, se transforma adecuadamente al siguiente eslabón. Hay muchos elementos de la trazabilidad que no se transmiten al eslabón, sino que quedan registrados dentro de cada una de las instancias de las cadenas de abastecimiento. Bueno, y por último se comunica al próximo nivel, o al anterior, en el caso de necesitar alguna referencia de fallas o de algo por el estilo. Entonces, en todos los productos de los puntos de la cadena logística se debe registrar, tanto en los propios, digamos, que maneja el fabricante, como en los que son tercerizados. ¿Qué se registra? Los productos que se han recibido o se han, enviado, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Tiene que haber un responsable que sea el encargado de esta registración. ¿Cuándo se registra la fecha en la que van, de alguna manera, sufriendo cambios en la cadena los productos? Y la información de la trazabilidad va a ser toda aquella que sea pertinente y va a cambiar dependiendo del tipo de producto. Pero de una manera estándar podemos pensar que son el número de lote, la fecha de caducidad, la fecha de producción del lote, la fecha de consumo, en el caso de los vinos, las parcelas, los fabricantes, las instancias de almacenamiento y bueno, y así un largo etcétera. Los sistemas de identificación, bueno, son aquellos que van a identificar el producto, pero también a medida que el producto se va convirtiendo en cajas y luego en pallet, tiene que identificar todas estas instancias asociadas. Los sistemas para la captura de datos, habíamos dicho que los más conocidos eran los de código de barra y también últimamente los del RFID. Y por último va a haber un software que va a hacer la gestión. Esta gestión, lo más básico, va a ser imprimir las etiquetas o grabar los chips de RFID, va a ser capaz de almacenar y también de gestionar estos datos en cuanto a tandas, versiones y problemas que se puedan suscitar para una correcta trazabilidad de los productos. Se tienen que mantener registro que, si bien es cierto no está detallado por legislación, se va a considerar que el tiempo de registro tiene que ser, por supuesto, mucho mayor, quizás de 5 a 6 veces lo de la vida útil del producto, digamos, en el mercado. Bueno, lo que se van a registrar son aquellos productos susceptibles de ser sometidos a varios sistemas de conservación y de manipulación. ¿Para qué? Para ir viendo dónde pueden haber estado los problemas en el caso de que sea un sistema defectuoso, pero también, de un lote defectuoso, perdón, pero también se utilizan para la identificación de posibles puntos de mejora en los sistemas productivos. ¿Cuáles son los beneficios de la trazabilidad? Bueno, primero que podemos individualizar el producto, ya sea por partida o por lote, que cumple determinadas normativas que van a ser las que nos van a ir de alguna manera
llevando a que el producto pueda, por ejemplo, exportarse o que pueda consumirse en algunos grupos de riesgo. Va a mejorar la gestión de stock y producto almacenado. Hay que entender que la trazabilidad es una opción superadora de la gestión de alguna manera tradicional de los digamos de la información. O sea, esto quiere decir que un sistema con trazabilidad es un sistema que ha pasado ampliamente la registración de stock, de fechas, de movimiento de materiales y le ha agregado información de valor a esta información de alguna manera clásica. Por lo tanto, un beneficio, de alguna manera una justificación para la implementación de servicios de trazabilidad es justamente que nos permite mejorar la gestión logística. Además, nos va a permitir detectar, acotar y analizar los problemas rápidamente y podemos retirar del mercado selectivamente algún lote de producción. Y por último, va a permitir retirar selectivamente los productos con los que ha habido algún tipo de problemas. ¿Cuáles son los problemas de la trazabilidad? Por un lado, puede hacer más lentos y más problemáticos los procesos productivos. Son sistemas, digamos, informáticos que tienen costos superiores a los tradicionales, tienen altos costos operativos de implementación, pueden generar algún cuello de botella. Hay que capacitar a las personas para que hagan la trazabilidad bien. Como habíamos dicho también, hay muchos problemas de compatibilidad de la información, porque las diferentes instancias de la cadena tienen a su vez diferentes registros y bases de datos. Va a tener una mayor necesidad de coordinar con los proveedores para tratar de evitar estos problemas. Y bueno, y si es mal utilizada, todo este costo se vuelve ineficaz. Ahora vamos a ver el tema del comercio electrónico. Entonces, lo primero que tenemos que saber que no es un cambio radical con respecto a lo que se hacía antes. Con anterioridad, en décadas anteriores, se hacía, por ejemplo, las ventas por teléfono. Pero ¿cuál es el problema? Que antes esas ventas requerían el acceso a una persona en particular, que era la que hacía todo el movimiento de venta, mientras que el comercio electrónico trabaja sobre sistemas informáticos. Y al estar montado sobre una plataforma como Internet, resulta que se puede utilizar prácticamente en cualquier lugar del mundo, como los sitios como conocemos como eBay, como Mercado Libre. Por supuesto que asociado a esta dispersión geográfica van a aparecer retos logísticos bastante importantes. Bueno, ¿cuáles han sido las causas que han hecho que esto vaya mejorando? Uno, la utilización de Internet, la masificación de las tarjetas de crédito, identificadas como dinero electrónico, la globalización, hay cada vez más confianza en trabajar los distintos países, entre distintos países, las posibilidades de soporte logístico internacional, un aumento en el consumo de lo intangible, o sea, cosas donde no teníamos que pasar, digamos, bienes físicos en la cadena, como puede ser libros, música, software, asesoramiento incluso, y hasta la educación que está siendo muy utilizada ahora. ¿Cuáles son los problemas a los que nos vemos enfrentados con el comercio electrónico? Lo primero es que si no conocemos la empresa o el sitio al que estamos comprando, puede haber alguna posibilidad de estafa. Entonces, falta una referencia que de alguna manera sí tenemos cuando vamos y compramos en una tienda, por ejemplo, como ser, qué sé yo, C&A, ¿no es cierto? O un supermercado Jumbo. Hay una incertidumbre mayor en los plazos por el transporte y por la entrega. Fíjense que cuando uno va a un supermercado y compra un electrodoméstico, lo tiene en el acto, mientras que si lo compra de manera de comercio electrónico, puede demorar un tiempo en tenerlo. No hay un contacto directo con el producto, entonces muchas veces lo que compramos, que si bien es cierto lo vemos en una foto, puede no ser lo mismo que los que experimentamos, digamos, un mano a mano de alguna manera. Hay mucha gente que tiene resistencia a usar las tarjetas de crédito. Y bueno, también hay veces que uno compra perfectamente en el exterior, pero estas barreras que hablábamos también al principio en el tema anterior de la gestión de la cadena de abastecimiento, estas barreras pueden hacer que falle toda la operatoria del comercio electrónico. ¿Cuáles son los productos que de alguna manera sí se pueden utilizar con producto electrónico?
los intangibles, ¿no es cierto?, como libros, CD o el asesoramiento, que no requieran de una prueba, que sean productos muy muy conocidos, entonces no tengamos esta, de alguna manera, dificultad que veíamos antes con las fotos, que no haya problemas de barreras, digamos, de arancelamiento, impositivas, aduanas, que no se requiera mucho asesoramiento, que sean por ahí también productos más conocidos, que los tiempos de entrega sean permisibles o inmediatos como los intangibles y, bueno, de nuevo que no requieran una prueba, pero ahora en el sentido ya del bien terminado, ¿no? No solo una prueba de lo que es el proveedor, sino también de lo que es el producto. ¿Cuáles productos no están buenos para producto electrónico, para comercio electrónico? La ropa, porque requieren probársela, aquellos que necesitan un asesoramiento elevado, servicios sobre la persona, porque es imposible prácticamente hacerlo, aunque sí se puede publicitar por los medios de los portales, donde haya escasa referencia, aquellos que cuando se importe el bien son susceptibles de problemas de barreras, digamos, fiscales, sanitarios, y lo que se necesite urgentemente y no se pueda permitir el delay del comercio electrónico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué desafíos logísticos presenta el comercio electrónico? Primero, que hay una gran dispersión de los clientes, lo que hablábamos también de la coordinación de la información. Es difícil especializarse en situaciones geográficas muy distintas, donde hay distintas culturas, distintas infraestructuras. Hay una alta volatilidad, digamos, de las empresas que son proveedoras del comercio electrónico. Resulta difícil alcanzar economías de escala, como se hace en el comercio tradicional, donde se van movilizando hasta barcos de una localización a otra. Los tiempos de respuesta son muy cortos. Los márgenes por ahí son medio escasos porque se compiten por ahí con el exterior, por ejemplo. El poder de los proveedores se hace muy grande porque el proveedor elige diferentes canales, como los canales tradicionales, además del comercio electrónico. Por lo tanto, es muy difícil de competir. Y donde las entregas, digamos, de las ventanas horarias sean muy variables, porque es muy difícil de organizar la distribución. Pero a su vez, ¿cuáles son las oportunidades? Que se requiere mucha logística para que funcionen bien. El operador logístico cobra cierta importancia por ser quien trata físicamente con el cliente. La logística se va a especializar en la gestión de las entregas, ruteo, coordinación de flujos materiales y de información. En algunos casos, los costos logísticos elevados van a implicar una imposibilidad de tener un buen margen y desarrollar la actividad. Por lo tanto, ahí la competitividad logística juega un papel importante. Y las empresas se suelen ver más dispuestas a la subcontratación porque se dedican más a la fabricación de los productos que hacen y dejan en manos del operador logístico el comercio electrónico en sí mismo. Vamos a ver ahora el análisis de valor, lo que significa trabajar sobre los costos logísticos. El análisis de valor requiere de alguna manera tener en cuenta la relación costo versus las prestaciones que tenemos en los productos. Aplicados esto a la logística. La mayoría de los costos se dan en las etapas de investigación y desarrollo, en armar el prototipo, en adecuar las instalaciones y en la puesta en marcha. Estos costos son muy altos y muchas veces, cuando no son interpretados adecuadamente, las necesidades del cliente requieren varios cambios sobre la marcha. Y de luego vienen los cambios de producción. Mano de obra, materia prima, amortizaciones, costos indirectos de marketing, etc. El análisis de valor trata de alguna manera de reducir estos costos. Los primeros son los costos de diseño, que por ahí son gerenciados inadecuadamente. Los costos de producción también suelen ser elevados. Se compra mal, esto es una competencia muy importante para la logística. Los costos logísticos también se hacen muy caros. No hay una organización eficiente. Hay costos de la no calidad, de la no logística. Hay muchos accidentes laborales, robos y hurtos y desperdicio. Entonces, el análisis de valor está enfocado en la reducción de costos. Entonces, lo más importante de estos costos, como habíamos dicho también en la logística, son los costos de adquisición. Para ello, está bueno comprar
alcanzar economías de escala en compra por volumen, mejorar la gestión de compra en general, autoabastecerse, aunque esto se contradice un poco con la flexibilidad de los sistemas logísticos, hay veces que es importante, sobre todo cuando el poder del proveedor es alto. Optimizar el almacenamiento y los traslados, bajar los stocks, inventar nuevas alternativas de productos y proveedores. Mejorar los métodos de gestión es otra alternativa para bajar los costos. Simplificar las gamas, o sea, ofrecer una cantidad menor de producto, estandarizar, gestionar adecuadamente los tiempos, seguir la tasa de rendimiento de los productos, producir económicamente, disminuir los tiempos de puesta en marcha, trabajar sobre la planificación de la producción y aplicar algunos de sus sistemas productivos. Un poco aplicando estos conceptos, se ha llegado en la logística a hablar de un diseño para la logística, que es un desarrollo con énfasis en cuestiones de embalaje, manipulación y traslado. Y se supone que tiene como resultado menores costos de manipulación, menor cantidad de roturas, menores costos de transporte y mayor seguridad. Hace énfasis en la relación peso-volumen, en la seguridad, en los tipos de envases, peso, resistencia y seguridad del envase, resistencia en general a golpes, roturas, temperaturas y medios ácidos. Un caso de esto, por ejemplo, es el que vamos a ver ahora. Lo importante es decir también que las características del diseño que se vaya a plantear deberían permitir mantener la funcionalidad o mejorarla mediante la mejora de estos parámetros que vimos recién, como el peso, manipuleo, etc. Bueno, un caso que se puede ver aquí es que antes los tanques de agua de fibrocemento, por ejemplo, eran muy pesados y muy a su vez muy voluminosos sobre todo. Entonces había que en un camión entraban muy pocos tanques, por lo tanto el costo del flete era tremendamente grande. Se han hecho algunos avances con respecto a esto, como acá podemos ver uno, que son mitades de tanques que son apilables y que se hace en los corralones o en los puntos de venta un proceso final de armado bastante simple, que incluso se puede hacer en la misma casa, donde el tanque queda constituido. Y se han ahorrado unos costos bastante importantes de flete. Bueno, otra posibilidad de mejorar el tema de los tanques es directamente haciéndolo de plástico, que se mejora un poco su relación peso-prestaciones. Bueno, algunos casos de éxito del diseño para la logística los podemos ver en las botellas PET, en los tanques, como ya hemos dicho, en el sistema de embalaje Tetra Pak, las bovedillas de telgopor que se utilizan para las losas, los muebles para armar, que si bien es cierto tienen el mismo peso, pero tienen un volumen mucho menor, y las bebidas en jarabe o en polvo que se preparan cerca del cliente. ¿Cuáles son los factores de éxito de estos conceptos, digamos, de estos cambios? Mantener o superar la calidad, agregar una ventaja importante, en el caso de los sifones es la seguridad y el peso, menores costos y, bueno, mayor seguridad. Un caso que es muy importante en la logística es el caso del Tetra Pak, que es un envase pensado para que vengan rollos, entonces, y que pues, sean estos rollos imprimibles y el envase se arme directamente. Tiene varias capas, una de polietileno que protege la humedad, papel que les da el diseño, la estabilidad, la resistencia, polietileno que es una capa adhesiva, aluminio que es una barrera contra el oxígeno, la luz y los aromas, nuevamente otra capa de polietileno y una última capa de sellado. El Tetra Pak tiene la principal ventaja de la seguridad, ¿no es cierto? De que es mucho más liviano que una botella, que se aprovecha el volumen. Un camión con rellenable prácticamente lleva más del 50% de su volumen vacío y también que los sistemas de cierre son mejores. Entonces, como muchos otros casos también que hemos visto, son casos de aplicar conceptos logísticos, digamos, a diferentes diseños de productos y de embalajes que sirven para optimizar el paso del producto, ya sea desde la materia prima hasta la elaboración final y la disposición al cliente.
Otro caso muy importante, por ejemplo, que hablamos ya acerca de la materia prima, son los casos de los silos bolsa, que son silos que se mantienen en el mismo, sobre el mismo terreno, prácticamente igual de seguros que los silos tradicionales y con unos costos de operatividad logística muchísimo menor. Entonces, en este capítulo hemos visto la información logística, el análisis de valor y el diseño para la logística. Todas son condiciones que van a llevar a la competitividad en aspectos logísticos de todo lo que significa la cadena de abastecimiento aplicado desde la materia prima hasta el producto final, optimizando coherentemente cada uno de los eslabones, pero sobre todo el sistema total y definitivo.